Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, continuando con nuestras exposiciones consecutivas en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Como hemos dicho ya, toda esta sección del Sermón del Monte es una persuasión de parte del Señor a sus oyentes a entrar en el reino de los cielos por la única puerta de acceso que existe al reino, la puerta estrecha. Vimos el domingo pasado que para que el pecador pueda entrar por esa puerta debe ser convencido primero de que está fuera del reino, en segundo lugar, de que necesita desesperadamente entrar y finalmente de que él es responsable delante de Dios de responder a esa invitación contenida en el Evangelio. ¿Y cuáles son los elementos contenidos en esa invitación? O en otras palabras, ¿qué significa en una forma práctica entrar por la puerta estrecha? Bueno, significa simplemente arrepentirse y creer, tomar la decisión de divorciarnos del pecado y abrazar por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo, tal como Él es ofrecido en el Evangelio, como Rey, como profeta y como sacerdote. Ahora bien, es muy probable que a esta altura del sermón, las conciencias de muchos habían sido ya despertadas. El Señor ha llevado a su auditorio, por decirlo así, al umbral de la puerta estrecha. Probablemente muchos ese día percibían una fuerte inquietud por el estado de sus almas delante de Dios. Quizás algunos se veían fuera del reino y deseaban entrar. No obstante, dice Cristo aquí, el peligro no había pasado todavía. Aún en el umbral de la puerta estrecha podemos extraviarnos del camino que lleva a la vida. Lo cierto es, hermanos, y probablemente la experiencia de muchos de ustedes así lo comprueban, lo cierto es que no todos los que alguna vez han sentido inquietud en sus corazones por el estado de sus almas, han entrado por la puerta estrecha y están transitando hoy por el camino angosto que lleva a la vida. Fueron inquietados, pero no entraron por la puerta estrecha. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, en el caso de muchos, no de todos, pero en el caso de muchos, porque fueron engañados, porque fueron seducidos y guiados por un camino de error. Noten, hermano, la conexión que existe entre las palabras de Cristo en el versículo 13 y su advertencia en el versículo 15. Entrad por la puerta estrecha. No es una opción, es una orden del Señor. Pero si queréis entrar, guardaos de los falsos profetas. Entrad por la puerta estrecha, dice Cristo a su auditorio. Pero si queréis entrar, guardaos de los falsos profetas. Una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Mi amigo, quizás has estado con nosotros en estos últimos domingos, has escuchado hablar de la puerta estrecha que lleva a la vida, de la puerta ancha que lleva a la destrucción. Tal vez tu conciencia ha sido inquietada con el Evangelio y ahora estás pensando en cosas en las que antes no pensabas. En el cielo, en el infierno, en tus pecados, en el juicio final. Si es así, mi amigo, si hay inquietud en tu corazón, guardaos de los falsos profetas. El Señor dirigió esta advertencia no a un grupo de personas descuidadas y apáticas, sino más bien a personas que tenían inquietud de alma, pero que aún así eran susceptibles de ser engañadas.
Alguien dijo una vez, y con mucha razón, que el lugar favorito de los falsos profetas es el umbral de la puerta estrecha. ¿Dónde se encuentran los falsos profetas? ¿En los bares? ¿En los prostíbulos? No. Los falsos profetas se encuentran, sí, fuera de la puerta, por supuesto, pero al lado de ella. Y tan pronto ven a alguien disponiéndose a entrar, le caen encima como los buitres a la carroña. Hermanos, ¿cuántos aquí no han pasado por la experiencia de predicar el evangelio a familiares y amigos que antes no mostraban ningún tipo de interés en las cosas espirituales? Ninguno. Eran totalmente apáticos. Pero vino el evangelio, fueron despertados, parecían estar a punto de entrar por esa puerta de la conversión, y resulta que ahora son más católicos que nunca. O se volcaron totalmente hacia sectas religiosas que no enseñan la verdad. ¿Qué pasó? Fueron seducidos por los falsos profetas. Fueron seducidos por los falsos profetas. Bueno, pastor, pero al menos ahora están dedicados a cosas espirituales. Y lo importante es que sean sinceros en lo que creen. Peor es cuando no creían en nada. No, mi amigo, no. Esa no es la opinión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas porque son un peligro para nuestras almas. Aún para los que profesan la fe. Aún para los que profesan la fe. Esos falsos profetas desvían a los pecadores de la puerta estrecha, los convencen de entrar por la ancha y de ese modo lo guían a la destrucción. ¿Estás interesado en el estado de tu alma? Estas palabras son para ti. Escucha con cuidado lo que Cristo dice aquí. Debes tomar en serio estas advertencias porque no es la sinceridad lo que cuenta, sino el abrazar de todo corazón la verdad de Dios. Si tomas el camino equivocado, no llegarás a la vida con todo y tu sinceridad. En la mañana de hoy comenzaremos a estudiar este pasaje en el que probablemente nos detendremos por unos 3 domingos. Siguiendo el esquema propuesto por otro siervo de Dios, veremos en primer lugar, y todo esto está en el texto, la definición de un falso profeta. En segundo lugar, el engaño del falso profeta. En tercer lugar, la doctrina del falso profeta. En cuarto lugar, el desenmascaramiento del falso profeta. Y en quinto lugar, el destino del falso profeta. Si quieren verlo más sencillo, lo que veremos es su definición, su engaño, su doctrina, su desenmascaramiento y finalmente su destino. Por supuesto, todo eso no lo veremos hoy. Comencemos entonces viendo en primer lugar, hermanos, la definición de un falso profeta. El Señor abre este pasaje con una palabra de advertencia: guardaos. Esta palabra puede ser traducida también: pon atención, mantente en guardia y vigilante contra este peligro. ¿Y cuál es el peligro? Los falsos profetas. Bueno, lo primero que debo hacer entonces para poder tomar en serio esta advertencia del Señor es definir con precisión lo que es un falso profeta, porque de lo contrario no podré cuidarme de él. Seguramente muchos de ustedes han visto esos letreros que ponen en algunas casas que dicen "cuidado con el perro". Ese letrero no necesita mucha explicación porque todo el mundo sabe lo que es un perro. Pero supongamos que alguien llega a un barrio de la capital y una persona le dice: ten cuidado que un pitbull anda suelto. Un pitbull anda suelto. Y resulta que esa persona nunca en su vida ha visto un pitbull. ¿Cómo podrá cuidarse debidamente? Para poder seguir esta advertencia necesitará una descripción detallada del perro en cuestión. Porque de lo contrario, ¿saben lo que ocurrirá? Que este hombre le cogerá miedo a todos los perros que vea por la calle. Bueno, lo mismo ocurre en este caso. Si no sabemos distinguir al profeta falso del verdadero, finalmente cerraremos nuestros oídos a todos sin distinción. Cerraremos nuestros oídos a todos sin distinción.
Así como hay personas que son dañadas por no tomar en serio esta advertencia del Señor, escuchan a todo el mundo que viene con una Biblia en la mano, así también otros rechazan toda instrucción pastoral, porque en su supuesto cuidado han decidido no escuchar a nadie. Hermanos, tan dañina es una actitud como la otra. El Señor no dice aquí, cuídense de todos los predicadores. El Señor no dice aquí, cuídense de todos los pastores. El Señor dice aquí, guardaos de los falsos profetas. Lo primero que debemos hacer entonces es definir a qué personas este término señala. Y para esto debemos comenzar definiendo lo que es un profeta. Lo que es un profeta. No podremos saber lo que es un falso profeta si no sabemos primero lo que un profeta es. Es por ahí entonces por donde debemos empezar. ¿Qué es un profeta? Bueno, la forma más sencilla de definirlo es esta. Un profeta es un vehículo o instrumento de comunicación de Dios al hombre. ¿Qué es un profeta? Un vehículo de comunicación de Dios al hombre. Dios se comunica con el hombre a través de los profetas. El profeta es un mensajero autoritativo de Dios. Quizás uno de los textos más claros que podemos buscar para apoyar esta definición es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Nos dice el autor de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios reveló su mente al pueblo a través de los profetas. Aún antes de la caída de Adán, el hombre necesitaba conocer la mente de Dios. El hecho de ser un hombre perfecto no lo hacía autosuficiente. Por eso cuando leemos Génesis 1, Génesis 2, vemos que aún allí en el huerto del Edén, Dios se comunicaba verbalmente con el hombre. ¿Ves estos animales, Adán? Debes ponerle nombre. ¿Ves ese huerto? Debes labrarlo y cultivarlo. ¿Ves ese árbol, Adán, en medio del huerto? No debes comer de él. ¿Ves esa mujer? Ella es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Únete a ella como esposo y esposa, fructificad y multiplicaos, y así sucesivamente. Aún antes de la caída, el hombre necesitaba que Dios le revelara su voluntad. El hombre necesitaba escuchar la voz de Dios. Adán en el huerto, aún antes de pecar, no debía guiarse por los impulsos de su corazón. Ahora, hermanos, si estando en ese estado de santidad y perfección, el hombre necesitaba la guía y la dirección de Dios, ¿cuánto más no lo necesitará ahora que es una criatura pecadora? El pecado no solo nos indispuso contra Dios, sino que también oscureció nuestro entendimiento. Pablo nos dice en Efesios 4:18 que el hombre en su estado natural tiene el entendimiento entenebrecido, su mente está llena de tinieblas. En 1 Corintios 2:14, Pablo afirma que el hombre natural no tiene la capacidad de percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, que para él son más bien una locura, una tontería. ¿Cómo puede ese hombre entonces conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede ese hombre conocer la mente de Dios? ¿Cómo puede saber lo que Dios piensa acerca de esto o lo que Dios piensa acerca de aquello? Bueno, hay una sola forma, Dios tiene que revelárselo. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con su pueblo en el pasado. En el Antiguo Testamento Dios habló a los padres por medio de los profetas. Luego vino el Señor Jesucristo, la revelación final de Dios, de acuerdo a ese mismo texto de Hebreos que citamos hace un momento. El Señor Jesucristo no solo encierra en su persona el oficio profético en su más alto grado, sino que también prometió investir a los apóstoles de ese don para que ellos trajeran a la iglesia la doctrina sobre la cual la iglesia debía ser edificada. ¿Qué es un profeta entonces? Es aquel que habla en lugar de Dios.
el instrumento a través del cual Dios habla. ¿Qué es entonces un falso profeta? Alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando por su propia cuenta o bajo la influencia directa del maligno. Es uno que habla falsedades, pero con la salvedad de que lo hace en el nombre de Dios. Hermanos, este último detalle es importante. El falso profeta se atribuye a sí mismo el hablar en nombre de Dios. Él no se para en una esquina y dice, Dios ha muerto, Dios no existe, así que yo les pido que me escuchen a mí, que se olviden de la Biblia y escuchen mi voz. No, eso sería demasiado obvio. Nadie sensato lo escucharía, pero cuando viene un hombre con una personalidad atractiva, con una Biblia en la mano, con una oratoria persuasiva, hablando en el nombre de Dios, mencionando continuamente al Señor Jesucristo, entonces es mucho más difícil discernir que se trata de un falso profeta. Él no viene hablando en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. He aquí lo que Dios me ha revelado. O dirá, he aquí lo que dice la Escritura. He aquí lo que dice la Escritura. Y citará un texto aquí y otro texto allá, generalmente fuera de contexto, y muchos incautos serán atraídos al ver que el individuo está usando un lenguaje bíblico. Parece que en el tiempo de Jeremías, los profetas falsos abundaban, de modo que varias veces este siervo de Dios tuvo que tratar con el problema. Vayamos por un momento al libro de Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, os profetizan. Toda esa visión mentirosa, salida del engaño de sus corazones, venía precedida de un así dice el Señor. Así dice el Señor. Dice Jeremías, o Dios hablando a través de Jeremías, profetizan en mi nombre. Si estos profetas hubiesen comenzado diciendo en el nombre de Baal, o si hubiesen dicho en el nombre de Astoret, ningún judío honesto hubiese prestado atención. Pero estos hombres no lo hacían así. Ellos venían ante el pueblo diciendo, he aquí las palabras del Dios de Israel. Y muchos incautos les prestaban atención. ¿Qué dice Dios acerca de ellos? Falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los mandé, yo no los envié, yo no les hablé. Como les decía, hermanos, aparentemente este problema de los falsos profetas durante el período antiguo testamentario alcanzó proporciones considerables. El Señor dice en Lucas 6:26, ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! El Señor lo menciona como algo que era muy común. Así hacían vuestros padres en el período antiguo testamentario con los falsos profetas. Ay, ¿qué de nuestro período ahora? Del período nuevo testamentario. Bueno, explícitamente el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia tendrá que enfrentar ese mismo problema a lo largo de toda su historia. En Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5 dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y más adelante en el versículo 11 dice, y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, noten con cuidado las veces que la palabra muchos se repite en el texto. Vendrán muchos en mi nombre. Muchos serán engañados. Muchos falsos profetas se levantarán. Engañarán a muchos. En segunda de Pedro 2:1 dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los habrá, dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan nos dice en primera de Juan 4:1 que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, otra vez, han salido por el mundo. Pablo dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos 20, 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En 2 Corintios 11, 13 al 15 dice Pablo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Como pueden ver, hermanos, en el Nuevo Testamento abundan las advertencias acerca de los falsos profetas. Se nos exhorta a mirar con atención y a vigilar, porque estos hombres, hermanos, no vienen a nosotros con una tarjeta de presentación que dice, fulano de tal, falso profeta. No, no. Estos hombres vienen disfrazados y vienen a hacer daño. Ahora, ¿por qué tenemos que ser tan insistentes en el asunto? Porque muchos creyentes piensan tener ubicado ya a los falsos profetas. Hay muchos creyentes que piensan que porque conocen algo de ciertas sectas ya tienen ubicado quiénes son los falsos profetas. José Smith y sus mormones, Russell y sus testigos de Jehová, Mary Baker Eddy y la ciencia cristiana, Elena G. de White, etc. Sí sabemos que esos son falsos profetas. Pero como veremos en un momento, hermanos, el asunto no es tan sencillo. Estos no son los únicos falsos profetas que han salido por el mundo. Y me atrevería a decir que en estos momentos no son los más peligrosos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado una advertencia muy solemne. Guardaos de los falsos profetas. Y en todo el Nuevo Testamento se nos advierte lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Hay un peligro evidente aquí del que debemos cuidarnos. Mis queridos hermanos, no debemos tomar estas palabras con ligereza. No debemos ser simples. El Señor dice, guardaos, manteneos en guardia, vigilantes. Si no tomamos estas advertencias en serio, podremos ser devorados por uno de esos lobos rapaces. Bien, habiendo visto en primer lugar la definición de un falso profeta, alguien que habla falsedad en el nombre de Dios, veamos ahora en segundo lugar el engaño del falso profeta. El engaño del falso profeta. Como decía hace un momento, los falsos profetas no tienen una tarjeta de presentación que nos dicen lo que en realidad son. No. El Señor dice en nuestro texto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos, pero parecen ovejas. En otras palabras, son hijos del diablo, pero parecen hijos de Dios. En la Biblia se usa el símil de la oveja para señalar a los creyentes. Estos hombres externamente parecen ser lo que no son. Parecen ser del rebaño. Parecen ser de los nuestros. Pablo dice en Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán esos hombres. Por eso es que son tan engañosos. Externamente parecen personas tan mansas, tan gentiles,
tan inofensivas, parecen ser ovejas, pero que son en realidad lobos. Y los lobos son animales feroces, animales carnívoros, que una vez alcanzan su presa, la despedazan por completo. Hermanos, el lobo no existe para otra cosa que no sea para eso. Usted no puede usarlo de mascota en la casa. Usted no puede comerse su carne. Esa bestia está ahí y nosotros tenemos que cuidarnos de ella. Bueno, así también debemos cuidarnos de esos hombres que no existen para otra cosa que no sea para extraviar las almas de aquellos que son despertados por la predicación del Evangelio. Se colocan junto a la puerta estrecha para hacer todo lo que pueden para impedir que los pecadores entren por ella. Se ven inofensivos, mansos, gentiles, pero el Señor nos advierte aquí que si caemos en sus garras nos devorarán. En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, el apóstol Pablo no solo nos advierte, sino que ruega mantener los ojos abiertos debido al enorme peligro que representan estos hombres. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace creer que lo que Pablo está implicando es que estos hombres vienen diciendo que son siervos de Jesucristo. Pero Pablo ahora lo desenmascara y dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahora escuchen, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las palabras de estos hombres son suaves y precisamente por eso son fáciles de tragar. Pablo usa allí una palabra compuesta, crestología, de cresto, que significa, escuchen bien, útil, buena, beneficiosa, y logía, que significa discurso. El discurso de ellos parece bueno, el discurso de ellos parece útil, beneficioso. Ellos no vienen a nosotros diciendo, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios. No, vienen encubiertamente, hablando de cosas que nos parecen útiles, hablando de la unidad familiar, hablando de la crianza de los hijos, hablando del matrimonio, hablando de la salud. Y cualquier similitud con el anuncio de los mormones no es pura coincidencia. Pero recuerden, hermanos, que yo no estoy hablando únicamente de los mormones. No estamos hablando únicamente de los mormones, de los testigos de Jehová, no. Y con esas suaves palabras, dice Pablo, engañan los corazones de los ingenuos. Pastor, pero si esto es así, ¿cómo podemos descubrir a los falsos profetas? ¿Y cómo sabemos ahora si usted mismo no es un falso profeta? ¿Qué distintivo tienen estos hombres? Uno de ellos, dice Cristo, es su doctrina. Su doctrina, y es precisamente acerca de esto que hablaremos en los últimos minutos. Ya hemos visto la definición de un falso profeta, ya hemos visto el engaño del falso profeta. Veamos ahora en tercer lugar la doctrina de los falsos profetas. Sería imposible en un solo mensaje, y mucho menos en los últimos minutos de un mensaje, hablar detalladamente de las diversas doctrinas promulgadas por los falsos profetas. No obstante, nuestro Señor Jesucristo nos da una clave en el texto que nos ayudará a englobar sus enseñanzas. Hermanos, ¿cuál es el contexto en que aparecen estas advertencias o esta advertencia sobre los falsos profetas? ¿Cuál es el contexto? El contexto es la invitación a entrar por la puerta estrecha y la advertencia de que también existe una puerta ancha que no es otra cosa que la oferta del enemigo de nuestras almas,
quien nos asegura que podemos alcanzar el reino de los cielos sin tener que sufrir todos los inconvenientes que trae consigo el camino de Cristo. Ese es el contexto. El Señor está persuadiendo aquí a su auditorio a entrar por la puerta estrecha, porque a pesar de ser estrecha, es la única vía de acceso al reino de los cielos. Y es en ese contexto que dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. ¿De dónde deducimos que la característica general de los falsos profetas es que prometen salvación, pero rebajando al mismo tiempo las demandas del Evangelio? ¿Cuál es la característica distintiva de los falsos profetas? Bueno, hay aquí una de ellas. Prometen salvación, pero rebajando las demandas del Evangelio. Ofrecen a los pecadores una salvación que se obtiene sin entrar por la puerta estrecha, sin caminar por el camino angosto. Aquietan la intranquilidad de sus corazones con algo menos que una verdadera obra de gracia en el corazón. De manera que al final los pecadores se sienten tranquilos y en paz, a pesar de no ver en sus vidas las señales que acompañan el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. ¿Cuáles son los pasos que debe dar el pecador para entrar por la puerta estrecha? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Tomar la decisión de divorciarse de su vida de pecado y abrazar a Cristo tal como Él es ofrecido en el Evangelio, como el sacerdote que te redime, como el profeta que revela la voluntad de Dios y como el rey que ha de gobernar sobre tus pasiones y deseos. Ese es el mensaje claro que encontramos en todo el Nuevo Testamento. El reino de los cielos se ha cumplido, dice Cristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos capítulo 20, versículo 18 al 21, Pablo dice que él testificaba a judíos y a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Mi amigo, cualquier persona que enseñe un camino diferente para llegar al cielo, que no sea a través de esa puerta estrecha del arrepentimiento y de la fe, es un falso profeta, aunque cite media Biblia en cada sermón. Aunque cite media Biblia en cada sermón. Hermanos, el llamado de Cristo es a negarnos a nosotros mismos, es a levantarnos en pie de guerra contra nuestras pasiones y deseos, contra todo lo que se oponga a la voluntad de Dios revelada en su palabra, incluyendo nuestro depravado corazón. Pero entonces viene el falso profeta a este hombre que está inquieto, intranquilo, y dice, ¿deseas la salvación de tu alma? Lo único que necesitas es hacer una decisión por Cristo. Solo tienes que orar la oración del pecador. Solo tienes que pedirle que te salve. Pero no se le explica a la persona lo que implica esa salvación, que no se trata únicamente de ser salvado del infierno, de las consecuencias del pecado, sino también del dominio del pecado sobre tu corazón. La salvación que Cristo ofrece al pecador por medio de la fe no es simplemente un ticket gratis al reino de los cielos, no. Es liberación del dominio del pecado sobre nuestras vidas. La salvación de Cristo incluye el destronamiento del pecado y el entronamiento de la gracia. Como dice Pablo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estáis bajo la gracia, el pecado no puede seguir reinando. Si luchamos diariamente contra él, sigue siendo nuestro enemigo, pero ya no es más nuestro rey. La gracia en Cristo reina. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 20, dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quiénes son los que tienen como fin la vida eterna? Aquellos que tienen por fruto ahora la santificación. Pero el falso profeta excluye este aspecto de su mensaje. Este aspecto esencial del Evangelio es borrado. Volviendo un poco atrás a algo que dijimos hace un momento, porque no quiero dar una falsa impresión. Hermanos, el problema del falso profeta no es que hable de la unidad familiar. El problema del falso profeta no es que hable de la crianza de los hijos, aunque yo no sé por qué ese es el tema favorito. Pero ese no es el problema, hermanos. Tenemos que predicar acerca de la familia, tenemos que predicar del matrimonio, tenemos que predicar de los hijos. El problema es que entretienen a los hombres con esos temas, pero no les hablan nunca del arrepentimiento, no los enfrentan con sus pecados, no les hablan de esa fe en Cristo que nos lleva a abrazarlo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio, no solo como nuestro sacerdote y salvador, sino también como profeta y rey. En otras palabras, hermanos, y escuchen esto con atención, su veneno no aparece siempre en lo que dicen, sino en lo que no dicen. El veneno del falso profeta no siempre viene envuelto en lo que dice, aunque muchas veces sí. Muchas veces sí. Pero también introduce veneno a través de lo que calla. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, no la Biblia, sino palabras de ella. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué hacen los falsos profetas? Ellos no echan a un lado la Biblia. Aquí no dice que estos hombres echan fuera la palabra de Dios, no. Aquí dice que por un lado le añaden y por el otro le quitan. Mantienen ciertas cosas esenciales de la Biblia. Hablan de Cristo, de su muerte en la cruz, de confiar en Él, pero todo eso viene a ser en su predicación un conjunto de frases sin sentido, sin sustancia. Debes confiar en Jesús. Debes dejar que Jesús te guíe. Debes dejar que Jesús te llene. Debes tener un encuentro personal con Jesús. Sí, todo eso suena muy bien. Pero ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esas cosas? ¿Qué significa la guía de Jesús sobre nuestras vidas? ¿Cómo me afectará eso en mis negocios, en mis relaciones con el mundo que me rodea, en el uso de mis bienes? ¿Qué significa realmente confiar en Jesús? ¿Cuáles consecuencias vendrán a mi vida por confiar en Él? Esa es la parte que el falso profeta prefiere callar. Esa es la parte que el falso profeta prefiere callar. No todo lo que dice es malo, aunque a veces dice cosas malas. Pero el veneno, como les decía, viene muchas veces envuelto en lo que calla, en lo que calla. El ministerio de los falsos profetas generalmente es muy consolador. Suele girar alrededor de cosas consoladoras. Ahora, debo traer otra nota aquí. No que los verdaderos predicadores no deben consolar con la palabra de Dios, o no, hermanos. Gracias a Dios que en la Biblia encontramos textos tan consoladores como Romanos 8:28, entre otros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchos otros textos más. Pero noten, hermanos, que la Biblia consuela al que debe consolar. La Biblia consuela al que debe consolar. Pablo señala en este texto quiénes son los únicos que tienen derecho a ampararse en esas palabras tan consoladoras, los que aman a Dios.
¿Y quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que cuando se postran a orar, se enternecen tanto pensando en Cristo clavado en la cruz que hasta lloran. Le entran unas sensaciones internas cuando piensan en esas cosas. Y por eso ellos saben que aman a Dios. No, hermanos, no, mi amigo. La Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Es algo bien objetivo. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que toman en serio su voluntad. Los que luchan con los deseos de su depravado corazón, cuando esos deseos se oponen a la voluntad de Dios. A esos todas las cosas les obran para bien. No, pero el falso profeta se limita a citar la consolación y no lleva a su auditorio a examinar con objetividad si ellos tienen o no tienen derecho a apropiarse de tales promesas. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Jeremías capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice aquí de los falsos profetas? Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Darle paz a un corazón que debería estar inquieto. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Aquietar con mentiras el corazón del pecador. Y como eso es lo que el pueblo quiere oír, le prestan fácilmente atención al falso profeta. Isaías capítulo 30. Hermanos, no se extrañen cuando sus familiares no quieran oírlo a usted y prefieran oír mejor a esos que están hoy hablando de la familia y de la crianza de los hijos, etcétera, etcétera, porque no son enfrentados en esa predicación con lo depravado y lo sucio de su corazón. Eso es lo que el pueblo quiere oír. Isaías capítulo 30, versículo 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis los rectos, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso es lo que el pueblo quiere oír. Que le hablen de paz, aunque no haya razón para pensar que hay paz. Ahora imagínense usted el contraste entre el mensaje de los falsos profetas del tiempo de Isaías, siempre tan consolador, siempre tan tranquilizante, seguramente nunca levantaban la voz, con el mensaje del profeta Isaías. ¿Qué contraste? Isaías capítulo 1, versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y así sigue diciendo: cuando extendáis vuestras manos en oración, yo no oiré. No, el pueblo no quería oír ese tipo de mensaje. El pueblo prefería oír hablar de paz, hablar de salvación por haber levantado la mano un día y haber pasado al frente en la iglesia, y le aseguran con muchísimos textos bíblicos: ya eres salvo porque levantaste tu mano, hiciste una decisión por Cristo. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el acta de divorcio que el alma debe ponerle al pecado? Mientras los falsos profetas decían al pueblo que todo estaba bien y que no tenían nada de qué preocuparse porque iban al templo todos los sábados, porque llevaban su cordero al sacrificio, Isaías les decía que eso no era cierto, que no tenían garantía ninguna de tener sobre ellos la bendición de Dios. Pero noten algo importante, hermanos. Isaías también sabía ofrecer consuelo, pero sobre una base correcta. Versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
El problema del falso profeta es que ofrece consuelo a personas que no tienen ninguna garantía de ser consoladas. ¿Y cuántos van hoy camino al infierno? Tranquilos y confiados en el hecho de que un día hicieron una decisión por Cristo. En el hecho de que asisten regularmente a la iglesia, de que ahora pertenecen a un grupo de alabanza y oración, pero nunca entraron por la puerta estrecha del verdadero arrepentimiento y la verdadera fe, ni están caminando por el camino angosto de una vida santa y de autonegación. Prestaron oídos a estos falsos profetas que hablan de paz, paz cuando no hay paz, y ahora caminan tranquilos hacia las llamas del infierno. Tranquilos y en paz. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículos 21 al 23. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Y ahora noten por qué. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se aparten de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Qué hace el falso profeta? Entristece el corazón del justo. Ah, pero tú sí eres fanático. Es que ustedes toman las cosas al pie de la letra. Es que ustedes quieren ser más papistas que el Papa. Entristecen al justo, consuelan al impío y le infunden ánimo aún en sus pecados. Eso es típico del falso profeta. Mi amigo, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que el creyente verdadero es rechazado por el mundo, que el creyente verdadero lucha diariamente contra los deseos carnales que batallan contra el alma, que el creyente verdadero experimenta en ocasiones una profunda vergüenza cuando se da cuenta que ha transgredido la ley de Dios. Y es mi deber decirte, mi amigo, como ministro del Evangelio, que si esas cosas son extrañas para ti, no importa cuánta paz sientas en tu corazón, no has entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida y vas transitando por una senda que terminará en destrucción. Cristo dice que en aquel día muchos vendrán diciendo, pero Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, hicimos milagros, etcétera. Ustedes pueden estar seguros que esos muchos seguramente vivieron toda su vida amparados en una falsa paz. No había en ellos odio por el pecado, no sabían lo que era luchar diariamente contra los deseos carnales que batallan contra el alma, nunca le habían presentado acta de divorcio al pecado, pero aún así se sentían tranquilos, en paz. Y así tranquilos los alcanzó la muerte, y cuán terrible desengaño han sufrido. En el día del juicio escucharán aquellas palabras solemnes del Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi amigo, he aquí las palabras de advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha señalado claramente la puerta de acceso al reino de los cielos y el camino que lleva a la vida. Es una puerta estrecha, es un camino angosto. Cualquiera que te señale otra posibilidad está engañando tu alma. Mi amigo, la Biblia advierte que muchos se enfrentarán con la muerte sumidos en una falsa paz. Si no deseas pertenecer a ese grupo, asegúrate de haber entrado por la puerta estrecha y de que estás transitando en estos momentos por el camino angosto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar. Dios de verdad, Dios que has revelado a tus hijos
todo aquello que ellos necesitan saber para poder caminar seguros en esta senda tan peligrosa que nos conduce a la Canaán celestial. Oh Señor y Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por las advertencias claras y diáfanas que encontramos en ella. Pero Padre, ahora te pedimos que tú abras bien los ojos de nuestras almas, que tú nos afiances en aquellas cosas que tú nos has revelado en tu palabra, para que no seamos de esos muchos que al final de cuentas verán que fueron engañados. Y mira, oh Padre bueno, a muchos que están aquí en el umbral de la puerta estrecha. No han entrado, Señor, pero están inquietos en sus almas. Señor, guárdalos de todo mal. Cierra sus oídos a la voz de los lobos y tráelos tú, Señor, cautivos a la obediencia a Cristo. Padre, fructifica tú la palabra que fue expuesta en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.